Bienvenidos a Todos Saludables, yo soy Marilyn. El día de hoy vamos a hablar sobre las vacunas. Bien, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son sustancias compuestas por microorganismos que pueden ser inactivados, atenuados o sus fracciones. Con microorganismos nos referimos a virus o bacterias. El objetivo de las vacunas es que nuestro cuerpo genere defensas contra estas infecciones y que al momento de nosotros estar expuestos a dichas enfermedades, ya sea que no contraigamos la enfermedad o que si sí nos contagiamos y nos enfermamos, esta enfermedad sea menos grave, con menos complicaciones, con menos molestias y con menos duración. Las vacunas, hay algo que se llama inmunidad activa. La inmunidad activa puede ser natural o puede ser artificial. Cuando es artificial nos referimos a este tema que estamos hablando, a las vacunas, ya que las vacunas generan una memoria inmunológica muy similar a cuando nos enfermamos. Cuando nosotros nos enfermamos, por ejemplo, el tema pasado que fue varicela, cuando nosotros nos contagiamos de varicela y desarrollamos esta enfermedad, nuestro cuerpo produce suficientes anticuerpos como para que posteriormente nosotros ya no nos volvamos a enfermar de varicela. Esta es la memoria inmunológica. El objetivo entonces de las vacunas es generar esta misma memoria, pero sin desarrollar la infección. ¿Por qué es importante la vacunación? Ahorita con el tema de la influenza y así, donde siempre a finales y principios de cada año hay campañas de vacunación, los virus y las bacterias y las vacunas que se desarrollan contra cada enfermedad va a variar dependiendo de las características del virus o de las características de la bacteria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la varicela, nosotros al contraer la enfermedad quedamos protegidos de forma que ya no nos vuelve a dar. Sin embargo, hay otros microorganismos que sí requieren de refuerzos porque la memoria inmunológica no es tan prolongada como nosotros quisiéramos, pero no es por una cuestión de la vacuna en sí, sino de la misma naturaleza del microorganismo que causa la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en caso de la influenza, cada año el virus va mutando. Por eso es que la vacuna se lanza entre noviembre y diciembre con la idea de que sea la cepa actual y que nos proteja contra la influenza estacional que en ese momento está vigente, porque puede ser que el próximo año no sea la misma. Entonces, bueno, realmente por eso se hacen estos estudios. Ahora bien, otro punto importante de la vacunación es que se recomienda más en niños pequeños y en adultos mayores o en personas con enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedades inmunológicas y así, ya que como lo mencionamos antes, la vacuna nos protege sin que nos dé la enfermedad. Sí es cierto que podemos tener algunos síntomas, no en todas las vacunas se dan las molestias o los efectos secundarios, que pueden ser dolorcito de cabeza, fiebre, moquito, dolor en el sitio de la aplicación. Hay unas que más, hay unas que menos, pero como comentábamos, va a depender del microorganismo que queramos atacar. Entonces, en pacientes que ya tienen una enfermedad de base o que son muy chiquitos o muy mayores, pues su sistema inmunológico ya está comprometido o no está al 100%. Por eso es que es mejor vacunarlos y que no necesariamente presenten la enfermedad para crear estos anticuerpos y estar protegidos contra estas infecciones. Mi recomendación en lo personal es que no dejen de vacunar a sus niños. Realmente, si leemos un poquito de la historia de las vacunas, podemos ver que desde que se empezaron estas campañas de vacunación y se empezó a fomentar el que los niños, los adultos y bueno, en general todos contemos con ciertas vacunas, ciertos refuerzos y ciertos esquemas, ha disminuido mucho la muerte por algunas enfermedades. Algunas más, algunas menos, pero en general la mortalidad de estas enfermedades se ha disminuido mucho e incluso hay infecciones que eran muy graves y que causaban muchas muertes que se han llegado a erradicar. Pero es por esta misma cuestión. Entonces, en resumen, las vacunas generan una respuesta inmune en nuestro organismo que nos protege de ciertas enfermedades de la misma manera o de una manera muy similar a que si tuviéramos la enfermedad. Esa es la única diferencia
que la inmunidad se genera de una manera artificial, a comparación de que si adquiriéramos la enfermedad, nos enfermáramos, nos infectáramos, pudiéramos contagiar y aparte, bueno, produjéramos los anticuerpos correspondientes. Ahora, con respecto a la cartilla de vacunación, va a depender también de cada país. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son endémicas de cada país. No van a ser las mismas vacunas que se apliquen aquí, que se apliquen en Europa, que se apliquen en Estados Unidos. Porque, bueno, dependiendo del clima, dependiendo de la población, dependiendo de la genética, entre otras cosas, son las enfermedades a las que estamos más expuestos. Los esquemas de vacunación están diseñados para atacar las enfermedades más frecuentes o las que llegan a tener mayores complicaciones, como por ejemplo la tuberculosis, ¿no? Me decía mi mamá que no existía la tuberculosis, ¿no? Porque, bueno, ella es de Cuba y allá uno no ve fácilmente ese tipo de casos, igual que aquí en México. Entonces, pues ya uno como médico, estando en el hospital, te das cuenta de que efectivamente, claro que existe, pero se da principalmente en pacientes que no están vacunados, en pacientes que tienen un inmunocompromiso muy importante, por ejemplo, los pacientes con VIH o SIDA, entre otros pacientes. Entonces, no es usual verlos en la calle. Ustedes probablemente, y espero que no los lleguen a ver o que no lleguen a tener contacto con esos pacientes, pero aquí lo importante es saber que esas enfermedades sí existen. Y nosotros con la vacuna de la tuberculosis, que es una sola dosis, cuando están recién nacidos los chiquitos, nos protege toda la vida sobre esta enfermedad. Y que incluso si llegáramos a tener factores de riesgo para contraer esta enfermedad y la contrajéramos, la vacuna nos protege de las formas graves de la tuberculosis. Y así funcionan, bueno, todas las vacunas. Entonces, con respecto a la cartilla, que me salió un poco el tema, la mayor parte de las vacunas se da cuando estamos chiquitos, ¿no? Se dan al nacimiento, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 7 meses, al año de edad y a los 18 meses. Ya después de ahí nos saltamos a los 6 años y a los 12 años, principalmente, que es donde mayormente se aplican estas vacunas, más durante el primer año de vida, que es cuando el bebé pues está más expuesto a ciertos factores que pueden causar la enfermedad y que necesitamos protegerlos, porque pues estando recién nacidos no tienen ninguna defensas contra ningún organismo, más que las que le proporciona la madre por medio de la leche materna, que bueno, yo creo que será otro tema lo de la lactancia, pero es bueno, muy importante. La mamá incluso, por ejemplo, si una mamá está enferma y tiene un resfriado y así, al darle pecho a su bebé, le manda todos estos anticuerpos y lo protege contra esas enfermedades. Que bueno, también es otro tema pues, un poquito largo. Ahora, otro punto importante con respecto al esquema de vacunación es que, bueno, el esquema de vacunación básico, todas las vacunas son gratuitas. Pueden, aunque no sean derechohabientes de ISSSTE, IMSS, etc., pueden ir a cualquier centro de vacunación, no importa cuál sea, y tienen que proporcionarles estas vacunas porque son esquemas nacionales de vacunación. Bueno, pues esto es todo. Gracias por escucharnos y por vernos. Aquí van a aparecer nuestras redes sociales. Síganos, coméntenos. Cualquier duda, bueno, pues estamos al pendiente. Y pues eso es todo.